Estudiante, siendo saludo nuevamente ahora, feliz día, haciéndole honor al día, espero hayan descansado, que no hayan estudiado nada, y bueno, ahora entonces a regresar y a retomar. Pero bueno, vino bien un día de descanso, ¿no? Vino bien un día ahí de desconectar un poco de las clases de los martes, que suelen ser un poco agotadoras, ¿no? Así que bueno, espero que las hayan pasado lindo. Y bueno, aunque ayer, bueno, acá en Córdoba estuvo como medio nublado, medio lluvioso, después el último como que quiso despejarse un poco, pero no sé, los que estuvieron en Córdoba, no sé si tocó el mejor día como para salir a pasear, pero bueno, espero que quienes hayan estado en otros lugares hayan podido, bueno, despejarse un poco. Bueno, ¿qué novedades tengo respecto a la organización de la materia? Bueno, no, creo que no muchas novedades más, recordar algunas cositas. El martes que viene tenemos la evaluación formativa de esta unidad, la unidad 4, que acuérdense que es líquidos, sólidos y gases. Y fecha del parcial, no sé si hablaron algo con las profes, porque yo no pude hablar con ellas esta semana, pero se acuerdan que yo les había comentado que iba a ser a mediados de octubre. No sé si pudieron hablar algo más con las profes, si no, yo hoy me vuelvo a comunicar con ellas para ya confirmarles una fecha a ustedes. ¿Podrían hablar algo el miércoles pasado? Ah, bien, ya más o menos sería mediados de octubre. Perfecto. O sea, básicamente hablaron lo mismo que hablaron conmigo. Bien. Bueno, entonces sí. Después de la evaluación de termo. Eh, yo pienso que, yo pienso que va a ser presencial para quienes puedan hacerlo presencial y quienes no puedan será virtual. A mí me gustaría que fuera o todo virtual o todo presencial, le soy sincero. Eh, y dado que muchos no están acá, directamente pienso que la opción más sencilla sería que fuera todo virtual. Pero bueno, no se sabe todavía. Yo preferiría que la instancia presencial nos la guardemos para los laboratorios, que eso seguro van a ser presenciales. Pero los parciales, y bueno, ya llevamos 2 años dictando clases de este modo, yo pienso que falta tan poco para volver a la presencialidad por completo que por 2 meses más de clases que rindamos parciales virtuales, yo pienso que sería lo más útil, ¿no? Pero bueno, todavía no se tiene nada decidido. Pero por lo pronto los laboratorios sí, van a ser presenciales. Así que bueno. Claro, exactamente. Pienso que ahora se van a empezar las universidades a redactar sus propios protocolos para ir organizando el regreso tal cual. Sí, 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 sí. Me preguntan, claro, y para los que no estén en Córdoba, los laboratorios no serán obligatorios. Pienso, la verdad que no lo sé todavía. Pero sí, por supuesto que no se va a exigir nada obligatorio en ese sentido para quienes no estén en Córdoba, por supuesto, ¿no? Eso ya lo iremos definiendo. Claro, y Manuel me comenta acá, claro, es que en cada facultad, bueno, en algunas universidades ya habían comenzado de todas formas a tomar los exámenes presenciales, eso yo lo había escuchado, y en la UTN estamos decidiendo, en algunas cátedras, por ejemplo en álgebra, creo que se está decidiendo para el tercer parcial ahora, para las materias anuales, comenzar ya con un parcial presencial. Eso, por ejemplo, ya se está decidiendo prácticamente, o sea que eh, yo pienso que vamos a regresar a la presencialidad lo antes posible. Me preguntan acá, la evaluación formativa en realidad no es que tenga recuperatorio, sino que a lo mejor para quienes se les dé la oportunidad, porque todavía tampoco se conversó, para que se les dé la oportunidad de recuperar, entre comillas, la evaluación formativa, a lo mejor hay algún ejercicio o pregunta más en el parcial. Eso sí, se habló con causas justificadas o problemas de salud o de trabajo o de conectividad, quienes no hayan podido hacer la evaluación formativa y esté justificado, podrán tener alguna preguntita extra en el parcial. Es una de las posibilidades. Todavía no está confirmado al 100%, pero es una de las posibilidades. Bien. Bueno, si mal no tengo entendido yo, la semana pasada llegamos a trabajar únicamente con las gráficas de gases. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, si queremos pasar desde una gráfica presión-temperatura, queríamos ir a una gráfica volumen-temperatura? ¿Qué era en lo primero que me tenía que fijar para hacer esa conversión o ese pasaje de gráfica a gráfica? Si voy de presión a temperatura, ¿quién se mantiene constante cuando yo grafique? El volumen. ¿Bien? ¿Cómo se llaman las transformaciones donde el volumen se mantiene constante?
Isocóricas, son transformaciones isocóricas, perfecto. Si ahora yo me quiero ir de volumen a temperatura, ¿en quién me tengo que fijar que se mantenga constante cuando haga esas transformaciones? En la presión. Esas transformaciones, ¿cómo se llaman? Isobáricas. Y por lo tanto, en lo primero que me tengo que fijar yo es en ver cuántos valores de presión constante yo tengo en el gráfico anterior. ¿Cuántos valores tenía en el gráfico presión-temperatura? Valores de presión constante. Dos valores, muy bien. Uno para el punto 1, 3 y 4 y el otro valor para los puntos 2 y 5. Por lo tanto, si ahora yo quiero graficar y mantener la presión constante, voy a tener que dibujar dos isobaras. Eso es lo primero en lo que se tienen que fijar. Y por supuesto después van a ir acomodando los puntos. ¿En qué más se tienen que fijar? Cuando yo hago presión-temperatura y grafico volumen constante, acuérdense que al volumen creciente lo ubico de este modo, de arriba hacia abajo. Volumen 3 mayor que volumen 2 mayor que volumen 1. Cuando hago el segundo gráfico, volumen, temperatura, y ubique varios valores de presión constante, lo mismo. A medida que vaya de arriba hacia abajo, van a ser mayores los valores de presión. ¿Y qué pasaba en un gráfico presión-volumen? ¿Quién se tiene que mantener constante en un gráfico presión-volumen? La temperatura, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman esas transformaciones en donde la temperatura se mantiene constante? Muy bien, transformaciones isotérmicas, exactamente. ¿Cuántos valores de temperatura constante tengo yo en mi gráfico original? Tengo tres valores. ¿Estamos? Por lo tanto, en mi gráfico presión-volumen tendré que dibujar tres isotermas, que ahora ya no son rectas, sino que presentan esta forma. Y a su vez, fíjense que a medida que yo voy de izquierda a derecha, va aumentando el valor de la temperatura. Entonces, si ustedes se acuerdan de estas particularidades y saben cuántas gráficas tienen que hacer, es decir, cuántas isobáricas, cuántas isobáricas, cuántas isobaras, cuántas isocoras, cuántas isotermas, si ustedes se acuerdan de esos detalles, no deberían errar en el gráfico. Por ejemplo, si yo quiero acá ver que el gráfico este no lo habíamos realizado, no lo habíamos analizado, quedó pendiente que ustedes lo analizaran en su casa. Sin embargo, vamos a decir un par de tips como para dar por cerrado este tema. Fíjense que si yo voy del punto 1 al punto 2, ¿qué tipo de transformación es del punto 1 al punto 2? Es una transformación isocórica. ¿Por qué? Porque mantengo constante el volumen. ¿Quién aumenta de 1 a 2? Aumenta el valor de presión y también aumenta el valor de temperatura. Entonces, fundamentalmente, si de a 1 a 2 aumenta la temperatura, y acá yo marco el punto 1 en mi isoterma de temperatura 1, el punto 2 tiene que estar hacia arriba o hacia abajo del punto 1. ¿Qué piensan? ¿Estar hacia arriba o hacia abajo del punto 1? El punto 2. Muy bien, lo voy a ubicar hacia arriba, ¿por qué? Porque si yo ubico el punto 2 hacia arriba, lo ubico en una segunda isoterma, y la segunda isoterma corresponde a una temperatura mayor como corresponde. Y a su vez, si el punto 2 está hacia arriba del punto 1, también se encuentra a mayor presión, lo cual también se corresponde con lo que dijimos en el gráfico anterior. El punto 2 tiene mayor presión que el punto 1. ¿Qué pasa del punto 2 al punto 3? Acá sí tenemos una transformación isotérmica. Por lo tanto, desde el punto 2 al punto 3 lo tendré que ubicar sobre la misma gráfica, ¿bien? Sobre la misma curva, porque es una transformación isotérmica. Cuando yo estoy en el punto 2, tengo que decidirme entonces, ¿me voy hacia arriba del punto 2 o me voy hacia abajo del punto 2? ¿Quién me permitirá desempatar esa cuestión? Si voy hacia arriba de 2 o hacia abajo de 2, para ubicar al punto 3. ¿En quién me podré fijar? Y yo me fijo del punto 2 al punto 3, ¿quién disminuye? La presión, perfecto. Del punto 2 al punto 3 disminuye la presión. Por lo tanto, el punto 3 tiene que estar más hacia abajo que el punto 2 en este gráfico también. De ese modo, verifico que el punto 3 tenga menor presión que el punto 2. Y a su vez, también verifico que el punto 3 y el punto 1 tengan la misma presión, tal cual como me dice este gráfico que está acá. ¿Estamos?
Después del 3 al 4 es isobárica, porque tiene la misma presión. Por lo tanto, 3 a 4 también va a ser isobárico, misma presión. Y luego, de 4 a 5, si ustedes se fijan, vuelve a ser isotérmico. Por lo tanto, fíjense qué cosa. Desde 4 a 5, tengo que ubicarlo sobre la misma isoterma. Y 5 ahora tiene que estar más hacia arriba que 4. ¿Por qué piensan que el punto 5 tiene que estar más hacia arriba que 4 en esa isoterma? ¿Por qué piensan eso? ¿Cómo lo justificarían en un examen? Acá me dicen por la presión. Bien, el punto 5 tiene mayor presión que el punto 4. Perfecto. Por eso el punto 5 tiene que estar más arriba que 4. ¿Qué otra justificación se les ocurre? Temperatura constante. Muy bien, por eso también isoterma. ¿Y qué otra justificación se les puede ocurrir? Y el volumen, exactamente. El punto 5 tiene menor volumen que el punto 4. Entonces, lo mismo tengo que poder visualizar yo acá en el eje de las abscisas. El punto 5 tiene que estar más hacia la izquierda que el punto 4. Y sobre el punto 5 y el punto 3, ¿podemos decir algo? Sobre el punto 5 y el punto 3. Tienen el mismo volumen, perfecto. Por lo tanto, si acá están sobre la misma isocora, acá tienen que estar sobre la misma línea recta, porque el volumen está sobre las abscisas. ¿Estamos? Bueno, y de ese modo queda determinado el gráfico. Más complejo que esto no van a encontrar. Por eso era tan completo este ejercicio de la guía, pero que tenían para hacer bastante trabajo con las gráficas. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora vamos a seguir, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con ejercicios de gases, después vamos a ver las dudas de gases que me habían planteado, a ver si las pudieron solucionar, y vamos a comenzar luego con soluciones. Bueno, a continuación ahora viene una serie de ejercicios. Me pregunta acá si las curvas las podemos hacer. Sí, estas curvas las hacen totalmente aproximadas, nada a escala, ni perfectamente graficado. Las hacen totalmente aproximadas, no se hagan ningún problema por eso. Todas estas curvas, isocoras, isobaras e isotermas surgen del comportamiento experimental que hacemos de un gas en el laboratorio. De allí surge la interpretación de estas gráficas. No tenemos otro modo sino para encontrarlas. Por eso en un parcial lo hacen aproximadamente y a mano y ya está. Bien, lo que siguen ahora son una serie de ejercicios que ustedes tienen que saber, pero que no es algo que abunde en la guía ni en los exámenes. Bien, de todas formas, no es para que se confíen, véanlo, obviamente estudienlo al tema, pero no es algo que yo haya visto que abunde demasiado, porque es un tema más específico de termodinámica, cuando vean termodinámica en tercer año. Por eso nosotros lo damos ahora como una introducción, vemos un par de ejercicios, pero les soy sincero, ustedes cuando estudien gases, me gustaría que se enfoquen más en la parte de gases con reacción química y en la parte de gases recogidos en agua o los gases y sus gráficas. Y por supuesto toda la teoría de fuerzas intermoleculares, diagramas de fase y demás que también vamos a ver hoy. Estos ejercicios de ahora son útiles porque los van a tener que usar en segundo y en tercer año, pero no es de lo que más abunde. Vamos a ir al ejercicio 20, que está en la guía. Estos líquidos. Vamos al 20. Aquí está. Perdonen que están estos tachones, son borradores o cosas que yo anoto para ir modificando de la guía. Veamos el ejercicio 20, lo que dice. A 30 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio, 30 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio, yo ya lo convertí a atmósferas. ¿Cómo era la conversión? De paso para que se vayan acordando. ¿Cómo era la conversión? Una atmósfera, ¿cuánto equivale? De paso para que esa ya se la sepan de memoria. Muy bien, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. O también, como muy bien dice Camila, es lo mismo que decir 760 Torricelli. Bien, así que cuando ustedes lean Tor o Torricelli es lo mismo que milímetros de mercurio. Y todo equivale a una atmósfera. Entonces, a 30 grados Celsius, 750 milímetros de mercurio, una masa de aire saturado con humedad. ¿Qué será aire saturado con humedad? ¿Qué les suena? Aire con humedad. ¿Qué puede llegar a ser? No es gas seco.
porque es aire húmedo. Por lo tanto, muy bien, en medio del aire, con todos sus componentes, oxígeno, nitrógeno y otros gases, también tenemos agua, vapor de agua, exacto. Entonces, fíjense, una masa de aire húmedo ocupa un volumen de 90 litros. Bien, acá yo tengo aire húmedo ocupando un volumen de 90 litros. ¿Qué nos dice después el ejercicio? Nos dice que cuando se comprime dicha masa hasta una presión de 4 veces superior, y acá de paso para que vayamos trabajando, ¿qué querrá decir comprimir una masa? ¿Qué querrá decir comprimir una masa? ¿Qué le suena el verbo comprimir? ¿Reducir qué cosa? Si comprimimos, estamos ejerciendo presión, por eso aumenta, exactamente, fíjense que la presión aumenta 4 veces más, por eso yo lo que hice fue multiplicar por 4 a este valor, y lo que estoy haciendo, como muy bien dicen ustedes, es disminuir el volumen. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? A 30 grados Celsius tengo esta presión y tengo este volumen. Cuando elevo la temperatura de la masa de aire húmedo hasta 40 grados Celsius, la presión aumenta hasta 4 veces el valor inicial. Por lo tanto, asciende hasta 3,95 atmósferas. Y el ejercicio me pregunta, calcular, acá me dicen que se elevó hasta 40 grados, calcular el volumen que ocuparía dicha masa de aire en las nuevas condiciones. Es decir, yo tengo que ver cuánto ocupa el aire que yo tengo acá a esta nueva presión y esta nueva temperatura. Acá el ejercicio no lo aclara, porque el ejercicio no lo está aclarando con precisión, pero lo que se quiere averiguar es cuál es el volumen que ocuparía a estas nuevas condiciones que yo tengo acá el aire seco. Bien, acá yo tengo aire húmedo, acá yo tengo aire húmedo. Lo que el ejercicio pide es averiguar cuál es el volumen del aire seco a 40 grados Celsius y a esta presión de 3,95 atmósferas. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Fíjense, si yo quiero calcular aire seco, y acá yo tengo aire húmedo, y acá yo tengo aire húmedo, ¿quién me está estorbando para hacer los cálculos? ¿Quién les parece que me está estorbando? Sí, muy bien, muy bien, Emanuel. Lo que está estorbando es el agua. Acá yo tengo aire húmedo y acá yo tengo aire húmedo. Si yo quiero calcular aire seco y aire seco, yo me tengo que sacar de encima de algún modo la influencia del agua. Si acá me están diciendo las condiciones que a 30 grados Celsius la presión es de 0,987 atmósferas. Esta presión es la presión del sistema. Si es la presión del sistema, quiere decir que involucra a quién? A la presión del aire seco más la presión del agua. ¿De dónde saco exactamente, Brandon? Muy bien. ¿De dónde saco el valor de la presión del agua a esta temperatura? ¿De dónde obteníamos ese valor? Muy bien, tenía que ir a la tabla. Si yo iba a la tabla que ustedes tienen en la guía, ¿qué van a encontrar? Que la presión de vapor del agua a 30 grados Celsius es de 0,042 atmósferas. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo para saber cuál es la presión que a mí me interesa, que es la presión que le corresponde al aire seco? Teniendo la presión del sistema y la presión de vapor de agua. ¿Qué tendría que hacer? Muy bien, restar a la presión del sistema, que es aire más agua, restarle la presión del agua. De ese modo que me quedaría únicamente la presión del aire seco. Y fíjense lo que yo estoy despejando acá. Lo que voy a despejar en esta primera instancia son los moles de aire seco que yo tengo. ¿Cómo despejan los moles de un gas a partir de la ecuación de estado? P por B igual a N por R por T. Por lo tanto, N, que es el número de moles que a mí me interesa, que va a ser igual a la presión del aire seco que a mí me interesa, que fíjense cuál es. La presión total, 0,987, menos la presión del vapor de agua a esa temperatura, 0,042, ¿bien? Por el volumen, que son los 90 litros, sobre R, que es 0,082, litro atmósfera mol Kelvin, y acuérdense la temperatura siempre en Kelvin. Y ese resultado me da que tengo, en total, 3,42 moles de aire seco en estas condiciones. ¿Qué va a pasar con ese aire seco? ¿Qué dijimos que va a pasar con ese aire seco? Se va a elevar hasta 40 grados Celsius,
¿bien? Y a su vez, la, la presión va a aumentar hasta 3,95, ¿bien? Ahora, me piden calcular el volumen en estas condiciones del aire seco. Esta presión que yo tengo acá, de 3,95 atmósferas, ¿cuándo apareció o cuándo surgió? ¿Fue producto de qué? ¿Fue producto de comprimir qué cosa? Cuando llegamos hasta 3,95. ¿Fue producto de comprimir qué cosa? De comprimir la masa de aire húmedo. Bien, asimismo lo dice el ejercicio. Dicha masa de aire saturado de humedad se lleva hasta una presión 4 veces superior. Quiere decir que esta presión de 3,95 atmósferas se logró también comprimiendo la masa de aire húmedo. Por lo tanto, si yo quiero trabajar con el volumen seco, a estos 3,95, ¿qué le tendré que restar? ¿Qué le tendré que restar a esa presión de 3,95? Le tengo que restar la presión de vapor del agua, pero ahora a 40 grados Celsius. Entonces tengo que ir nuevamente a la tabla, buscar la presión de vapor del agua a esa temperatura, anotarla y hacer la resta. Entonces fíjense que tenemos hasta acá. ¿Cuál es el volumen que ocupa el aire seco a estas nuevas condiciones? ¿Qué hago simplemente? Despejo el volumen en la ecuación de estado de los gases ideales. A los moles de aire seco ya los tengo, pero que los calculé antes. ¿Cómo es el cálculo del volumen? B igual a N, que son los 3,42 moles de aire seco, por R, constante universal de los gases, temperatura, la nueva temperatura que es 40 grados Celsius, que se va a 313 Kelvin, sobre la presión. Y si yo quiero trabajar con el aire seco, la presión a qué va a ser igual, la presión total. A los 3,95, que es la presión del sistema, menos la presión de vapor del agua. Y como resultado, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el volumen que le corresponde a la masa de aire seco en esas nuevas condiciones. ¿Bien? De eso se trataba el ejercicio. Ahora yo tengo gas con agua. Tengo una solución gaseosa. De ese modo también lo podríamos llegar a ver. Tenemos aire conviviendo con humedad, conviviendo con agua. Por lo tanto, si yo quiero trabajar con aire seco o gas seco libre de humedad, a todos mis datos de presión les tengo que restar la presión de vapor del agua a la temperatura de trabajo. Por eso primero nosotros ¿qué hicimos? Calculamos los moles que le corresponden al aire seco y luego vimos cuánto ocupan esos moles de aire seco, cuánto volumen ocupan. Bien, lo tengo que averiguar bajo la nueva presión y bajo la nueva temperatura. Y al efecto del agua se lo resto directamente en la presión. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda con ese ejercicio? Eso es todo lo que pedía el cálculo. ¿Vieron en el teórico aire seco, aire húmedo? Acá en pregunta de opción si pueden usar la ecuación presión inicial por volumen inicial, presión final por el volumen final. Esa ecuación, Luciana, únicamente la puedes utilizar cuando estás trabajando en procedimientos o procesos que mantienen la temperatura constante. ¿Bien? En este caso, me están diciendo que yo tengo que aumentar de 30 a 40 grados Celsius. Por lo tanto, lo más correcto sería utilizar la ecuación de estado de los gases ideales antes que la ley de P por B igual a P por B, para mayor certeza en los cálculos. Como voy de 30 a 40, vas a tener más seguridad de que estás haciendo bien las cosas cuando despejes a partir de P por B igual a por N por R por T. ¿Está claro? Bien. Vamos a hacer el 18, que es parecido también. Fíjense que dice el ejercicio 18. ¿Acaso taché un par de ejercicios? Se lo voy a explicar por qué. Porque es hacerse el lío el vicio. Bueno, fíjense el 18 lo que dice. Una muestra de oxígeno saturada de vapor de agua. ¿Qué será esto de oxígeno saturado con vapor de agua? Oxígeno saturado con vapor de agua. Una solución gaseosa también. ¿Quién es el gas? Acá. El oxígeno. ¿Bien? ¿Con quién está saturado el oxígeno? Con vapor de agua. Entonces es oxígeno húmedo. Entonces tenemos una muestra de oxígeno saturada con vapor de agua, ocupa este volumen
a esa temperatura y a esa presión. Y lo voy anotando. Una muestra de oxígeno saturada con vapor de agua ocupa 486 mililitros, porque son 486 centímetros cúbicos, a 20 grados Celsius, que no sé si lo tengo anotado, sí, a 20 grados Celsius, o 293 Kelvin, y a esa presión, 790 milímetros de mercurio o 1,04 atmósferas. Y el ejercicio que me pregunta, ¿qué volumen ocuparía el oxígeno, pero ahora el oxígeno seco, fíjense, a nuevas condiciones, a 25 grados Celsius y 800 milímetros de mercurio? Entonces, tengo por un lado, estado 1, oxígeno húmedo, volumen, temperatura y presión. Me piden calcular ahora el volumen, pero para el oxígeno seco, temperatura y presión. ¿Qué podríamos hacer en este caso como primera instancia? Acá están las dos condiciones. Condiciones iniciales para el oxígeno húmedo, condiciones finales, tengo que averiguar para el oxígeno seco. ¿Qué habría que hacer acá en una primera instancia? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Lo que hicimos antes. A ver. ¿Qué hicimos antes cuando teníamos la masa húmeda? ¿Qué fue lo primero que calculamos? Muy bien, calculo los moles de oxígeno, pero ya podría ir calculando los moles de oxígeno de qué tipo. Yo quiero averiguar las condiciones nuevas con oxígeno seco. Por lo tanto, ¿qué podría yo calcular en el estado 1? Que fue lo mismo que hicimos acá. ¿Qué calculamos acá primero? Los moles de oxígeno seco que yo tengo acá. ¿Cómo hago para saber cuánto oxígeno seco tengo a 20 grados Celsius, 790 milímetros de mercurio y con ese volumen de 486 mililitros? ¿Cómo puedo hacer para saber cuánto oxígeno seco tengo en ese volumen a estas condiciones? ¿Cómo puedo hacer eso? Es lo que está acá. ¿Cómo podría hacer eso? Muy bien, busco la presión de vapor del agua. ¿A qué temperatura? Muy bien, busco la presión de vapor del agua a 20 grados Celsius. ¿Qué hago? Ya la encontré, es 0,023 atmósferas. Ya lo saqué de la tabla. ¿Qué puedo hacer ahora? Esta presión que ustedes leen acá, ¿qué presión es? Muy bien. ¿Y esa presión acá, qué involucra? Muy bien. Esos 1,04 es la presión total del sistema. A esa presión total del sistema, yo le tengo que restar la presión de vapor del agua a esa temperatura. Y de ese modo, acá voy a tener únicamente la presión que le corresponde al oxígeno seco. Entonces, con esa presión del oxígeno seco, sabiendo el volumen que ocupa el gas, sabiendo la constante universal de los gases y sabiendo la temperatura, sé cuántos moles de oxígeno seco tengo acá. ¿Por qué me interesa saber los moles de oxígeno seco? Porque ahora me preguntan es, ¿qué volumen ocupa ese oxígeno? Pero si ahora lo llevo a las nuevas condiciones. ¿Bien? Ahora lo estoy llevando a nuevas condiciones. ¿Cuáles son las nuevas condiciones que tenemos acá? 25 grados Celsius y 800 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué voy a decir que hicimos acá, que estoy viendo? Son 800, a ver, vamos a revisar, sí. El 18, bien, 800 milímetros de mercurio. Hay una diferencia con un valor. Bien, ahora vamos a terminar de hacer el ejercicio, les voy a explicar la sutileza que hay en el enunciado. Entonces, calculamos el oxígeno seco y quiero ver ahora cuánto volumen ocupa ese oxígeno seco a esas condiciones. ¿Y qué voy a hacer simplemente? Voy a utilizar esos moles de oxígeno seco en la formulita para despejar volumen. Tengo R, tengo la temperatura, que es de 98 Kelvin, porque es a 25 grados Celsius, y directamente, fíjense, coloco 1,05 atmósferas como la presión del oxígeno seco. Y de ahí despejo y ese es el resultado. ¿Cuál es la diferencia principal que ustedes observan?
entre este cálculo que hicimos acá y este cálculo que hicimos acá? ¿Cuál es la principal diferencia? En el segundo paso, sobre todo, porque en ambos casos lo que hicimos fue calcular los moles secos al principio. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, Emanuel. ¿Cuál es la diferencia entre este cálculo y el cálculo que está acá? ¿Qué no hicimos con este 1,05? ¿Qué no hicimos? No le restamos la presión de vapor. Bien, no le restamos la presión de vapor del agua a 25 grados Celsius. ¿Por qué no hicimos eso? Porque no hace falta acá. ¿Por qué no hace falta? Porque fíjense cómo dice el enunciado. Calcular el volumen que ocuparía el oxígeno seco a 25 grados Celsius y 800 milímetros de mercurio. En ningún momento me dice que el oxígeno húmedo se llevó a esas condiciones. No, me está diciendo directamente ver cuánto oxígeno seco tengo acá y luego ver qué volumen ocuparía ese oxígeno seco a esta temperatura y esa temperatura. Pero en ningún momento me dijo que el oxígeno húmedo fue comprimido y llevado hasta esta nueva presión. Simplemente me dice, calcule el oxígeno seco que tiene en las condiciones iniciales y vea qué volumen tiene ese oxígeno seco si se llevara ese oxígeno seco a esa temperatura y esa presión. Entonces, esa presión que yo leo acá, directamente yo ya puedo asumir que es la presión del oxígeno seco. Por eso no me hace falta restarle la presión de vapor del agua. Fíjense la diferencia de enunciado que tiene con el ejercicio 20. En el ejercicio 20, ¿por qué si restamos a la presión final la presión de vapor del agua? Porque fíjense lo que dice. Se comprime dicha masa, que es la masa de aire saturado de humedad, hasta una presión de 4 veces superior. Es decir, acá sí me está diciendo que la masa húmeda fue llevada a esa presión. Por eso después cuando yo hago el cálculo de masa seca, tengo que restarle a la presión de vapor del agua. Pero en este caso no me hace falta porque el ejercicio no me está diciendo eso. ¿Se entiende la sutileza del enunciado? Es algo muy fino lo que les estoy diciendo. Es muy sutil del enunciado. ¿Bien? Y ahí termina el ejercicio. Pero lo único que me pide es eso. Es ver el volumen del aire seco. En este caso del oxígeno seco. Bien. Este ejercicio se las preparé yo para un examen. Acá me dice Álvaro, yo parece que eso se... No, es correcta, esa ecuación es correcta. Sí, esa es otra variante de la ecuación de estado de los gases ideales, Álvaro, que es correcta, porque ahí también estás considerando que varía todo, presión, volumen y temperatura. Es correcto también. ¿Llegaste al mismo resultado? Si llegaste al mismo resultado, está perfecto, aún más todavía. Excelente. La ecuación que está escribiendo Álvaro, fíjense, es otra variante de la ecuación de estado de los gases ideales, cuando yo voy desde un estadio 1 a un estadio 2, variando las condiciones. Todas las formas son válidas. Muy bien. Ah, está perfecto, Álvaro. Sí, si te digo 0,48, está perfecto. Bien. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar de estos ejercicios? Antes de ir a otros ejercicios que yo les armé. Les tiene que quedar, por un lado, yo puedo tener el gas seco y por otro lado, yo puedo tener gas húmedo. Si yo tengo gas seco, voy a trabajar con la presión y el volumen de ese gas. Si yo tengo gas húmedo y quiero trabajar con sequedad, a todo lo que yo tenga le tengo que restar el valor de la presión de vapor del agua. ¿Cuándo más pasaba esto? Que yo tenía que restar la presión de vapor del agua a la presión del sistema. ¿Cuándo más pasaba esto? ¿Qué otro caso teníamos con reacción química que podía hacer que pasara esto? Muy bien, cuando el gas liberado en alguna reacción química era recogido en agua, ¿bien? Que era el caso que habíamos planteado acá. Cuando ustedes hagan una lectura con el manómetro en ese punto y lean una presión, va a ser la presión total del sistema. La presión total del sistema se va a componer tanto de la presión del gas liberado como de la presión que ejerce el vapor de agua en ese punto y a esa temperatura. Por eso, si ustedes quieren saber únicamente la presión de la especie, reactivo o producto, a la presión que leen, que es la total, le restan la presión de vapor del agua, que es lo que encuentran en las tablas. Bien. Bueno, eso respecto a esos ejercicios. Acá yo les subí unas filminas nuevas, o no nuevas, actualizadas, y les agregué un par de ejercicios de parcial
para cuando estudien y preparen, además de los ejercicios de práctica, pueden ver estos ejercicios que están acá, como este que tiene dos reacciones. Eso me gustaría que lo lean cuando lo estudien, o lo estudien también para la evaluación formativa de la semana que viene. ¿Qué otros ejercicios les preparé? Bueno, también con este con soluciones, así que eso lo podemos ver. Este déjenlo un segundito de lado y lo vamos a ver cuando hagamos el repaso para el parcial. Lo mismo este y bien. Y vamos a ir entonces ahora a algunos ejercicios de la guía que me gustaría hacerles algunas aclaraciones. Bueno, el ejercicio 22 no hace falta que lo hagan, que creo que se los había anotado. El ejercicio 22 no hace falta que lo hagan. Al 21, sí me gustaría que lo hagan, ahora que ya les expliqué esto de gas seco y gas húmedo, intenten hacer el ejercicio 21 como para ver si entendieron el tema. Si sale ese ejercicio, perfecto. Con eso es más que suficiente para el resto de los ejercicios de gas seco y gas húmedo. Estos ejercicios ya los hicimos en clase. Y acá está el ejercicio 8 que es medio complicado de ver, por eso yo se los armé acá en un cuadrito. No sé si alguien lo intentó hacer el ejercicio 8. ¿Alguien lo intentó hacer? ¿Intentó plantearlo? ¿Estuvieron trabajando con eso? Bueno, no sé si sí o no, pero si no, al punto, ¿y cómo salió Camila? ¿Se entendió? ¿Llegaste al resultado? ¿Y el resto en qué anduvo? O sea, ayer no, pero los días anteriores. Bien, ahora vamos a hacer unas aclaraciones, no se preocupen, es un ejercicio medio difícil de ver, por eso ahora yo les voy a hacer unas aclaraciones. No, no les vamos a tomar algo haciendo el parcial, así que ni se preocupen, pero se los voy a explicar. Después, les quería preguntar, ¿cómo anduvimos con los primeros ejercicios? ¿Cómo anduvimos con estos ejercicios que eran más elementales? ¿Alguna duda con los primeros ejercicios? Si no, después ya vamos al 8. Perfecto. Bien, los primeros 4 ejercicios son bastante elementales, son ejercicios de reacción química, que sí me gustaría que se enfocaran en esos ejercicios. Después viene el ejercicio de las gráficas, que también ya lo vimos. Después estaba el ejercicio este de las botellas que se conectaban entre sí, de las garrafas estas que se conectaban, que lo hicimos en la clase pasada. Y vamos a ver el ejercicio 8, fíjense lo que dice. En un recipiente de 2 litros de capacidad, bien, tengo un recipiente de 2 litros de capacidad a 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Se recogen 5 litros de oxígeno a 2 atmósferas de presión y 10 litros de nitrógeno a 4 atmósferas. Entonces, vayamos analizando qué nos dicen. De un recipiente de 2 litros a 298 Kelvin, se recogen, por un lado, 5 litros de oxígeno a esta temperatura, a esta presión, y 10 litros de nitrógeno a esa otra presión. Después, ¿qué nos dice? Se dejan salir 25 litros de la mezcla gaseosa a una atmósfera de presión. Se dejan salir de ese mismo recipiente 25 litros de la mezcla gaseosa a una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en un primer momento? Si yo tengo este recipiente de 2 litros y a esta temperatura, y yo tengo por un lado esta cantidad de oxígeno y por otro lado tengo esta cantidad de nitrógeno, lo que voy a hacer es calcular cuántos moles de oxígeno tengo acá y cuántos moles de nitrógeno tengo acá. ¿Cómo hago para ver cuántos moles de oxígeno tengo y cuántos moles de nitrógeno? Moles de oxígeno me tengo que fijar. ¿Tengo la presión del oxígeno? ¿Tengo la presión del oxígeno? Sí, tengo la presión del oxígeno. ¿Que son cuántos? Los 2 atmósferas, ¿bien? Tengo el volumen que recogí de oxígeno, también, son los 5 litros. Bien, tengo la constante universal y la temperatura, como no me aclara nada, que hubo ningún cambio, la voy a suponer también a 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Lo mismo hago para el nitrógeno, ¿bien? Tengo la presión del nitrógeno, conozco cuánto nitrógeno se obtuvo también, conozco R y conozco la temperatura. Esta sumatoria
esta sumatoria, fíjense, me va a dar la cantidad de moles totales, ¿bien? Son los moles totales que pudieron ser recogidos de este recipiente, ¿bien? Son los moles totales que pudieron ser recogidos de ese recipiente. Es decir, sería como los moles totales que habían acá, y esos moles totales que estaban en este recipiente, yo luego le dejé escapar al recipiente 25 litros de la mezcla. Entonces, los moles finales que van a quedar en el recipiente van a ser los moles totales que yo tengo de mis gases menos lo que yo dejé escapar. ¿Bien? ¿Cómo hago para...? Y acá el ejercicio que nos preguntaba. Nos preguntaba cuál era la presión final en el recipiente. ¿Cómo haré para ver la presión final en el recipiente? Bien, primero analicemos. Si yo acá tengo mi recipiente en condiciones iniciales, con estos gases iniciales, conozco los moles de cada uno iniciales, conozco los moles totales. Con los moles totales gaseosos que yo tenía acá, ¿puedo calcular la presión total inicial con los moles gaseosos que yo tenía acá dentro de este recipiente? ¿A qué es igual la presión? Es igual a N por R por T sobre el volumen. ¿Sí o no? N, ¿qué va a ser? Yo creo que calcular la presión inicial acá. N, ¿qué va a ser? La cantidad de moles totales que yo tenía. ¿Cuántos moles totales tenía? ¿Cuántos moles totales tenía? La sumatoria de oxígeno más nitrógeno. ¿Sí o no? Bien. Esos moles totales que yo tenía de oxígeno más nitrógeno acá adentro, ¿en qué volumen los tenía dentro del recipiente? En 2 litros. ¿Bien? Quiere decir entonces que yo la presión inicial la puedo conocer. Yo la presión inicial la puedo conocer. La presión inicial va a estar ejercida por la sumatoria de los moles totales que yo tenía acá adentro en el recipiente de 2 litros. Entonces, la presión inicial yo la tengo. ¿De dónde sale la presión inicial? A partir de los moles totales iniciales que yo tenía en el recipiente. Pero ¿qué pasa ahora? Se dejaron escapar 25 litros de esa mezcla. Si yo dejé escapar 25 litros de esa mezcla, yo tengo que saber cuántos moles se me están yendo. ¿Por qué quiero saber cuántos moles de la mezcla gaseosa se me están yendo? Porque si yo conozco los moles iniciales y conozco los moles que se me escapan y hago la diferencia, voy a poder saber cuántos moles residuales quedan acá adentro. Y con esos moles residuales que quedan acá adentro, voy a poder calcular la presión final. ¿Bien? ¿Cómo calcularé la presión final? Igual como hicimos acá. Los moles residuales que quedaron por R por T, divididos los 2 litros, porque esos moles residuales que queden seguirán estando en el volumen de 2 litros. El tema entonces, si a los moles iniciales yo los conozco, el tema sería ver cómo hago para conocer los moles que se escaparon de mi reactor gaseoso. ¿Cómo hago para ver los moles que se me escaparon de mi reactor gaseoso? Bueno, fijémonos si tenemos todos los datos acá en la ecuación. ¿Tengo la presión de escape de los moles gaseosos? Sí. Tengo que esos moles se escaparon a una atmósfera. ¿Tengo cuánto se escapó de esa mezcla gaseosa? Sí, se escaparon 25 litros. ¿Conozco la constante universal de los gases? También. ¿Conozco la temperatura de escape de esos moles gaseosos, perdón. Esos moles gaseosos son los 298 Kelvin. ¿Bien? Porque no me dice que se escapan a otra temperatura. Entonces decimos que se escapan a la temperatura ambiente y del proceso. Entonces, tengo los moles de escape, tengo los moles iniciales, conozco los moles finales que quedaron acá. Con los moles finales que quedaron acá, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la presión final. ¿Cómo calcularían la presión final? Que se los dije, pero quiero que me lo repitan para ver si quedó claro. ¿Cómo calculan entonces la presión final? Sigan esta formulita. La presión final, que es la presión que queda en el recipiente, acá va a ser igual a los moles finales que quedaron, muy bien, por R, que es la constante universal de los gases, por T, que es la temperatura, 298 Kelvin, dividido los 2 litros
porque los moles residuales van a seguir estando en ese volumen de 2 litros. Y de ese modo entonces cierra el ejercicio. Al apartado B no lo hagan porque para mi criterio faltan algunos datos como para poder precisar cuánto queda exactamente de cada gas. Hay un modo de hacerlo, pero yo no estoy muy convencido de esa resolución. Es decir, que al apartado B no es necesario que lo hagan, al apartado B de este ejercicio. En cambio, al apartado A, que era ver cuál era la presión final en el recipiente, eso sí es importante. Entonces, un repaso global del ejercicio. ¿Qué hicimos? Primero calculamos moles totales iniciales, luego calculamos moles que se escaparon, hicimos la resta entre los moles que había y los moles que se escaparon, calculé los moles que quedaron y determiné la presión que ejercen esos moles que quedaron en un volumen de 2 litros. Y con eso puedo saber cuál es la presión final en el recipiente. Bien, vamos al 9, entonces, creo que lo había hecho bien. ¿Se entendió este? Si no, vamos al 9. No les vamos a tomar algo así en el examen, pero sí es importante que lo sepan. De última, para que lo tengan presente de que hay ejercicios un poquito más rebuscados. Bien, vamos a ver qué dice el ejercicio 9. Bien. En la primera etapa de un proceso industrial para producir ácido nítrico, perfecto, esa es la primera etapa, el amoníaco gaseoso reacciona con oxígeno en presencia de un catalizador, perfecto, para formar monóxido de nitrógeno y vapor de agua, ambos gaseosos, y acá tengo la reacción. Lo que habría que hacer, como yo les digo siempre, es verifiquen, una vez que escriban el amoníaco, NH3, verifiquen que les quede balanceada la reacción, ¿no? Importante, porque acá no va a estar balanceada cuando escriban el NH3. Y nos preguntan, ¿cuántos litros de amoníaco gaseoso a 850 grados y 5 atmósferas se requieren para que reaccionen con un mol de oxígeno en esta reacción? Bueno, ¿qué haría yo? Primero acá la vamos a escribir para verificar. Vamos a escribir el amoníaco gaseoso. ¿Qué debemos hacer ahora? Fijarnos que esté todo balanceado. Eso no está balanceado. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Qué les parece? Podremos hacer, y veamos, de colocar acá un 3, veamos, para que nos queden 6 hidrógenos. De ese modo acá tendría que colocar un 2, para que me queden 6 hidrógenos. Me quedan 2 nitrógenos, así que acá podría poner 2, para que me queden 2 nitrógenos. Y acá me quedan, ¿cuánto me queda de agua acá? Me quedan 5, puede ser que me quedan 5 oxígenos. Me quedan los 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Pero me quedan 5 oxígenos. Entonces acá lo que yo podría hacer para ir tanteando, podría escribir 5 medios oxígenos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 5 medios oxígenos por 2 moles de átomo oxígeno que yo tengo acá, son los 5 oxígenos que me hacen falta. ¿Lo ven a eso? Bien, y si quieren independizarse de ese coeficiente fraccionario, ¿por quién tendríamos que multiplicar a toda la reacción? Por 2. ¿Me siguen? De ese modo me quedarían, si yo multiplico todo por 2, me quedarían 4 amoníacos, 5 oxígenos. ¿Por cuánto dijimos multiplicar por 2? 4 monóxidos y 6 aguas. ¿Me siguen? Bien. Revisemos por las dudas que esté todo normal. 4 nitrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 10 oxígenos, 10 oxígenos. Y ahí está balanceada la reacción. Y me preguntan, ¿cuántos litros de amoníaco, es decir, el volumen de amoníaco, a 850 grados Celsius, que es la temperatura, y 5 atmósferas la presión, se requiere para que reaccione con un mol de oxígeno en esta reacción? Bien, si yo quiero saber el volumen de amoníaco y tengo el dato de la presión y el dato de la temperatura, ¿qué más me está haciendo falta conocer del amoníaco? ¿Qué más me estaría haciendo falta conocer? Los moles de amoníaco, exacto. Me estaría haciendo falta conocer los moles de amoníaco. Y
Particularmente, me estaría haciendo falta conocer los moles de amoníaco que deberían reaccionar con un mol de oxígeno en esta reacción, porque eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Y cómo podría ser ese planteo entonces? 5 moles de oxígeno. 5 moles de oxígeno. ¿Cuántos moles de amoníaco requieren? 4. Muy bien. Eso me lo dice la estequiometría. Perfecto. Ahora, ¿cuántos moles de amoníaco me están pidiendo calcular? Me están pidiendo calcular los moles de amoníaco para un mol de oxígeno. Eso me está indicando que necesitaría 4 quintos, es decir, hagan la cuenta decimales. 4 quintos es 0,8. 0,8 moles, no lo vamos a pluralizar, moles de amoníaco. Lo mismo acá. Acuérdense que las unidades, o sea, se las debe haber dicho la profe integración 1, no se pluralizan. 0,8 moles de amoníaco. Bien. Ahora, ¿qué quiero saber con esos moles de amoníaco? Quiero ver qué volumen ocupan esos moles de amoníaco. Bien. P por B igual a N por R por T. N, ya lo tengo. R, también ya lo conozco. La temperatura sería Kelvin. Hagan la cuenta, por favor, hagan 850 más 273. A ver cuánto les da y me dicen cuánto es. 1123 aproximadamente, claro, coma 15, está perfecto. Ustedes, si quieren hacerlo con el coma 15 en el parcial, está perfecto. Y todo eso dividido la presión, que es 5. Y ese va a ser el volumen que yo necesito de amoníaco. Hagan esa cuenta y díganme cuánto da y revisemos si la guía está bien, si no yo lo marco por cualquier cosa. ¿Qué resultado les da eso? 0,8 por 0,082. Bien, y acá quiero que me digan completo, magnitud y unidad. ¿Qué resultado les da eso? Ahí que lo escriba completo. Muy bien, 14,7 litros. Nunca se olviden, chicos y chicas, de escribir las unidades siempre en el resultado final. Acá si quieren, lo pueden dejar así, en el parcial, para no escribir tantas unidades. Pero el resultado sí o sí tiene que tener su unidad. ¿Bien? Bueno, eso nos dio, no sé en la guía qué valor sale, para ver si, por qué no coincidía el ejercicio. Pero eso nos dio, no sé en la guía cómo está, avisa el mes, sino yo lo anoto para modificarlo para el año que viene. 14,8, no, está bien, está perfecto. Bien, entonces, no sé, ¿quién me lo había preguntado el ejercicio? ¿Camila? No me acuerdo. ¿Quién me lo había preguntado para ver cuál era el error? Me paso por si querés compartir. Ahí está, Nadir era, perfecto. Claro, cuidado con el balance. Fíjense que en ningún momento dice balancear la reacción, no dice nada, es como que da por sentado que ustedes se tienen que fijar en el balance de la reacción química. Muy importante. Vino bien este ejercicio para recordarles que gases con reacción química es algo que se toma mucho en los parciales y en los exámenes, y que si no está balanceada la reacción química, lamentablemente no se considera nada del resto del ejercicio. ¿Bien? O sea, por favor, siempre verifiquen que estén balanceadas las reacciones. Y si ustedes ven que se traban en algún momento cuando hacen el balanceo, agreguen un coeficiente fraccionario, no pasa nada. Agregan el coeficiente fraccionario y después multipliquen por el denominador, de modo tal que les vuelvan a quedar números enteros. Pero ¿por qué les digo esto? Porque a lo mejor ustedes intentan balancear con números enteros y a veces no es tan simple, ¿bien? A veces es medio complicadito y uno puede llegar a perder tiempo en eso. Entonces agregan un fraccionario, como hice yo. Fíjense que acá yo intenté hacerlo con números enteros, me di cuenta que no me salía, agregué 5 medios y ya automáticamente después multipliqué todo por 2 y me quedó todo solucionado y llegué al balanceo correcto de la reacción. Entonces, no se detengan y se demoren mucho tiempo en esas cuestiones. Bueno, ¿qué más teníamos que les quería mostrar acá? Y me preguntan si podrían dejar 5 medios. Sí, también puede dejar el 5 medios. No hay ningún problema. Si quieren dejarlo como 5 medios, también. Nada más que la regla de 3 la hacen con los números fraccionarios. Bueno, entonces de gases ya saben. Ejercicios como este, como el 9, puede ser de examen también, las gráficas. Ejercicios como el 4, el 3, chicos, muy importante. Y los otros que habíamos visto, el de
como el 14, por ejemplo, que es la presión antes de la reacción y la presión después de la reacción. Y después están estos ejercicios que yo les dije que intenten resolver a -1, por ejemplo, el 21, para poder practicar esto de volumen seco, volumen húmedo, que como les digo, lo van a ver no solamente en termo, ahora me estoy acordando que también lo van a ver en operaciones unitarias en cuarto año, que obviamente es más complicado, por supuesto, pero para eso necesitan tener esta primera base de química. Y el 22, ese sí, no hace falta que lo hagan. Después, les quería mostrar ahora, que ustedes ya lo han trabajado en la parte teórica, les quería mostrar los famosos diagramas de fase. Volumen seco y volumen húmedo no es algo que se suele evaluar. O sea, yo no me animo a decirles no va al parcial, pero no es algo en lo que nosotros hagamos hincapié cuando tomamos los ejercicios para el parcial. Nos enfocamos sobre todo en gases con reacción química y en transformaciones de los gases. Me preguntan dónde están los links de las clases. Están las clases grabadas del año pasado, están todas en el aula virtual. Y la fecha del parcial es aproximadamente mediados de octubre. Pero no hay una fecha definida todavía. Hoy voy a ver si consigo que me pasen la fecha exacta para avisarles. Y si no, se los van a informar hoy mismo. No encuentro dónde están los diagramas que les quería mostrar. No, estos son de gases. No, líquidos, todo teórico. Estos diagramas quería mostrarles. Fíjense. Estos diagramas los vieron en el teórico. Estuvieron trabajando con otros diagramas de fase. Bueno, yo les muestro. Para cada sustancia en particular, nosotros tenemos estos diagramas que se llaman diagramas termodinámicos. Nosotros podemos ver la existencia de las tres fases y podemos ver en dónde se da la transformación de fase a fase. El más clásico es este, es el del agua. Nosotros tenemos por un lado, en este estado y en estas condiciones, el agua se va a encontrar únicamente en estado sólido, acá en estado líquido y acá en estado gaseoso. Fíjense que a una atmósfera, que es la presión atmosférica, y a 0 grados Celsius, ¿qué pasa con el sólido? ¿Qué pasa con el líquido o con el sólido? Si yo llevo agua, por ejemplo, a 0 grados Celsius, ¿qué pasa ahí? No sé si me escuchan, si tildó, está. Bien, era el Word que estaba trabajando ahí. Exactamente. Si yo tengo líquido y lo llevo hasta 0 grados Celsius o una atmósfera, fíjense qué pasa. Del estado líquido se convierte al estado sólido. Sobre la línea, que ustedes ven acá, sobre esa línea, las distintas presiones y temperaturas coexisten al mismo tiempo el líquido con el sólido. Bien, es un punto de coequilibrio entre ambas fases. ¿Qué pasa ahora si yo tengo líquido, también a presión atmosférica, y lo llevo a 100 grados? ¿Qué pasaba con el agua en la presión atmosférica y lo llevo a 100 grados? Es lo que hacemos todos los días nosotros cuando queremos tomar algo. Muy bien, lo llevamos a estado gaseoso. Entonces, fíjense, si yo estoy, supongamos, en este punto acá, fíjense dónde tengo el mouse. ¿Qué me dirían ahí? ¿Estamos en qué fase? Líquida, gaseosa, líquido, gaseosa, las dos cosas. En ese punto donde yo tengo el mouse, ustedes dirían que hay líquido al 100%, ¿sí o no? Bien, tenemos líquido nada más. Si yo manipulo las condiciones, como por ejemplo puede ser simplemente tomar un recipiente con agua y llevarlo al fuego, aumento la temperatura, producto que le estoy entregando energía calórica, llego a los 100 grados y produzco el cambio de estado, ¿bien? Y me voy al estado gaseoso, ¿bien? Estos diagramas termodinámicos me sirven precisamente para leer las temperaturas o los puntos de fusión o los puntos de ebullición y sirven precisamente para conocer primero con qué sustancia estoy trabajando y cuánto me costaría energéticamente producir los cambios de estado. Es muy interesante el ejercicio que sigue, el ejercicio 32, que esto sí es algo que puede estar perfectamente en el examen, por eso se los quiero dar. Que fíjense lo que nos pregunta el ejercicio 32. Tenemos dos diagramas de fase. Este es el del agua, ¿bien? Es el que estuvimos trabajando. A 0 grados Celsius, produzco el cambio líquido sólido. A 100 grados Celsius y una atmósfera, produzco el cambio vapor líquido. Y acá tengo otro diagrama. Fíjense que es lo mismo. Tengo estado sólido, estado líquido y estado gaseoso.
Punto triple es lo que nosotros llamamos el punto en el cual coexisten las tres fases, sólido, líquido, gaseoso, ¿bien? Tenemos un punto crítico que también se le llama. Pero ustedes qué pueden observar, ¿hay diferencia en qué? Por ejemplo, acá y acá. Ambas están en grados Celsius. ¿En qué observan diferencias? Muy bien, en la temperatura, exactamente. Se observan diferencias en la temperatura. Excelente. Fíjense una cosa. Fíjense que en este caso, para ir de líquido a sólido, estamos hablando de temperaturas de 0 grados. En cambio, fíjense que yo acá, si quisiera ir de gas a sólido o de líquido a sólido, estoy lejos todavía de los 0 grados. ¿Se entiende? ¿En dónde estoy trabajando con menor temperatura? ¿En el diagrama A o en el diagrama B? En el B. En el B podríamos llegar a decir en el B que los cambios de estado suceden a menor temperatura que para el diagrama A. ¿Podríamos llegar a afirmar eso? Sí, muy bien. Con certeza podremos llegar a decir que la sustancia que sea para el diagrama B presenta menores puntos de cambio de estado que para el diagrama A. Entonces vayamos a las preguntas. Teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares del agua y del dióxido de carbono, ¿cuál de los diagramas corresponde a cada uno de ellos? Analicemos qué fuerzas intermoleculares están presentes en las moléculas de agua. Muy bien, fundamental. Puente hidrógeno. Muy bien, Brandon, también la respuesta. Perfecto. ¿Por qué el agua presenta puente hidrógeno? A ver si pueden hacerme armarme como una justificación ahí. ¿Por qué el agua presenta puente hidrógeno? Porque primero es una molécula polar, ¿cierto? ¿Cómo determinamos que era una molécula polar? Porque ya hicimos el Lewis, hicimos los enlaces, hicimos su geometría electrónica, su geometría molecular y demás. Vimos que dentro de las moléculas polares teníamos la interacción dipolo-dipolo y cuando estaba presente el átomo de oxígeno, nitrógeno, flúor, también estaban las interacciones de puente de hidrógeno, que sabíamos que eran interacciones fuertes. Entonces, el agua tenemos puente de hidrógeno. Perfecto, esa sería la justificación. Perfecto. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Muy bien, Brandon. Perfecto. ¿Por qué son fuerzas de dispersión en el dióxido de carbono? Muy bien, porque es una sustancia apolar. ¿Y cómo se dieron cuenta que era apolar el dióxido de carbono? Muy bien, por todo lo que venimos diciendo después. Geometría electrónica, molecular, lineal, 180 grados, momento dipolar neto igual a cero. Perfecto. ¿Qué tipo de interacciones moleculares hay en el dióxido de carbono entonces? Fuerzas de dispersión, que ya dijimos que eran fuerzas intermoleculares débiles. Entonces, si las fuerzas intermoleculares son débiles en el dióxido de carbono, ¿me va a costar más o menos en relación al agua generar los cambios de estado? Muy bien, me va a costar menos energéticamente. Si me cuesta menos energéticamente, ¿cómo van a ser los distintos puntos? El de fusión o el de ebullición. ¿Cómo van a ser? Menores. Entonces, diagrama ¿a quién le corresponde? Al agua, perfecto. Y diagrama B le corresponde al dióxido de carbono. Exactamente. Muy bien. Pregunta B. ¿Cuál tendrá mayor presión de vapor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál tendrá mayor presión de vapor? ¿Quién y por qué? A ver quién se anima a decirlo. ¿Quién tiene mayor presión de vapor? ¿Cuál de los dos y por qué? Muy bien, el dióxido de carbono tiene mayor presión de vapor. ¿Por qué el dióxido de carbono tendrá mayor presión de vapor? Porque tiene fuerzas intermoleculares más débiles. Entonces, cuando yo genere el cambio de estado, como me es más fácil lograr que las moléculas se escapen y se vayan a la fase gaseosa, va a haber mayor cantidad de moléculas gaseosas ejerciendo presión sobre las capas de líquido. Por lo tanto, acuérdense siempre, la presión de vapor es mayor cuanto más débiles son las fuerzas intermoleculares. Y es la única de las propiedades que varía en modo inversamente proporcional. ¿Se entendió eso que dije? Un repaso de líquidos. ¿Se entendió? Punto C, entonces. En el diagrama A, fíjense, en el diagrama A marque un punto X,
en la zona alta del estado sólido. Bien, entonces vayamos al estado sólido y no sé, nos ubiquemos por acá, zona alta del estado sólido. Dice, ¿qué sucede cuando aumentamos la temperatura a presión constante? Veamos, supongamos que yo estoy acá a presión constante. ¿Qué va a pasar cuando yo aumente la temperatura? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué pasará? Estoy donde está el mouse. Muy bien, me iré al estado líquido. ¿Se entiende? Si yo estoy acá a presión constante, lo único que voy a hacer es desplazarme en ese sentido, desplazarme hacia allá. Entonces, estado líquido. Me voy a desplazar horizontalmente porque aumento la temperatura. En la pregunta D, en el diagrama B, marque con un punto I en la zona baja del estado sólido. Bien, zona baja del estado sólido podría decir acá. Y dice, ¿cómo haría para que dicho sólido sublime? ¿Qué me dirían ustedes? Estoy ahí en la zona baja del estado sólido. ¿Cómo harían para que el sólido sublime? ¿Qué es sublimar? Sublimar es ir de sólido a gaseoso. Por lo tanto, si yo estoy acá, como bien dicen ustedes, si yo estoy acá y me quiero ir al estado gaseoso, una de las alternativas es, manteniendo la presión constante, aumentar la temperatura y de ese modo me desplazaré también horizontalmente. Mire, desde acá hasta allá. ¿Se entiende? Bueno, esto es algo que les comento, a mí me gusta evaluar bastante porque pienso que es algo práctico para evaluar gases y evaluar líquidos. Así que este ejercicio tenganlo en cuenta como para repasar o hacer un análisis más integral de los estados de agregación de la materia. Bien, me preguntan, ¿en algún momento la temperatura se mantiene constante cuando está por pasar de un estado al otro? De hecho, los cambios de estado, Julián, ocurren a temperatura constante. Bien, los cambios de estado ocurren a temperatura constante. A lo mejor no se puede ver tanto en nuestros diagramas, pero sí los puedes ver en los diagramas calorimétricos, que es lo que vamos a ver en termodinámica. Cuando vos quieras ir en esa etapa en la cual el sólido, por ejemplo, se está convirtiendo en líquido o el líquido en sólido, vas a ver cómo la temperatura se mantiene constante en esa etapa. Acá me pregunta Camila, si yo estoy en la zona baja y es todo sólido y disminuyo la presión a temperatura constante, también puedo generar el cambio de estado. Sí, exactamente, Camila. Es otra alternativa. Bueno, muy bien. De sólidos, entonces, los ejercicios que tenían para ver eran estos que están acá. La primera parte son cuestiones teóricas, para que repasen la parte teórica, y ejercicios de cálculo, 37, 38, 39, 40 y 41. Estos yo había pedido que los sacaran de la guía, por ejemplo, 42, no sé si están, eh, pero si están no los tienen que hacer, solamente los que yo les señalé que resuelvan. Y nada más. Con esto daríamos lugar al cierre de la unidad 4. Por eso, el martes que viene van a tener la evaluación formativa. Todavía no hemos decidido en qué horario van a hacer la evaluación formativa. No sabemos si va a ser en la hora del práctico o en la primera hora del teórico. Yo ya les voy a ir avisando a medida que estemos más cerca de la fecha. Pero es el martes que viene. Lo que tenemos que hacer ahora es comenzar con soluciones. ¿Hasta dónde llegaron en la parte teórica? ¿Qué vieron en la parte teórica de soluciones? Nosotros vamos a hacer un repaso y vamos a ir directamente a los ejercicios. Soluciones uno de los temas más lindos que tiene química, es bastante práctico, más que teórico. Bueno, bien, un tipo de soluciones, perfecto. Bueno, ¿qué es una solución? ¿Qué es una solución? Muy bien, es una mezcla homogénea, perfecto. Si es homogéneo, ¿qué quiere decir? Perfecto, hay una sola fase y no puedo distinguir cuándo comienza una y cuándo termina la otra. ¿Bien? No puedo hacer una distinción de fases. Perfecto. ¿Qué tipo de soluciones conocen?
La insaturada, saturada y sobresaturada. ¿Sí o no? ¿Cuándo una solución es saturada? Cuando contiene la mayor cantidad de soluto que puede contener. Tenemos un soluto y un solvente. Soluto es la especie en menor proporción y solvente es la que está en mayor proporción. ¿Cómo sería el ejemplo de una solución sobresaturada? Muy bien, estamos por encima. A ver, ¿qué más pueden decirme? ¿Cómo verían ustedes a la vista una solución sobresaturada? A ver, acá quizás tengamos diferencias de opiniones. Por eso me interesa saber qué piensan ustedes. ¿Cómo verían a la vista ustedes una solución sobresaturada? Acá me preguntan todos cuando queda algo abajo sin disolver. Acá me dicen solución coloidal. Acá me dicen se vería solutos. Precipitado, me dice Mauro. Pero entonces, a ver, veamos una cosa. Vamos a hacer un análisis de lo que me están respondiendo. Si ustedes ven precipitado, soluto sin disolver, si ustedes ya lo ven, y además también en el chat dijeron hay otra fase. Si ustedes ven el soluto precipitado o ven la otra fase, eso ya no es más una solución. ¿Por qué? Porque no estamos respetando la definición básica de solución. Solución es un sistema homogéneo, en donde yo no veo división de fases. Si yo veo el precipitado, eso ya no es más una solución, chicos y chicas. Eso ya es un sistema heterogéneo. ¿Bien? Entonces, cuidado con eso. Eso no es algo que yo les vaya a tomar en el práctico, pero sí se los pueden preguntar en un examen teórico. Si en el momento que ustedes ven el precipitado del soluto o lo que sea, eso es un sistema heterogéneo, porque yo puedo distinguir las dos fases entre sí. Una solución sobresaturada sigue siendo una solución, es decir, ustedes siguen viendo una única fase y no pueden distinguir entre los componentes. Lo que pasa es que la solución sobresaturada, como bien dijeron ustedes, contiene más cantidad de soluto que la que puede contener. Por lo tanto, la solución sobresaturada es un sistema extremadamente inestable. Ese soluto que está de más solamente va a permanecer disuelto, y ustedes no lo van a ver, bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, si la solución está sometida a un proceso de agitación o está sobre, por ejemplo, sobre una estufa, sometida a temperatura. Cuando hay condiciones especiales, ese soluto que está de más se va a poder disolver en el disolvente. Entonces ustedes no lo van a ver y lo van a seguir viendo como una solución común y corriente. Ahora, no bien la solución se enfríe o no bien ustedes dejen de agitar la solución, el sistema, como es extremadamente inestable, ese soluto que está de más, enseguida va a precipitar. Y en ese momento que precipite, ustedes van a pasar de tener una solución sobresaturada a un sistema heterogéneo. ¿Bien? Pero entonces, cuidado, mucho cuidado con esa definición. Una cosa es la solución sobresaturada y la otra cosa es el sistema heterogéneo. ¿Cuándo tenemos una solución sobresaturada? Muy bien, como dijeron ustedes, cuando hay más soluto del que se puede tener. Pero para que la solución pueda disolver ese soluto de más, tiene que hacerlo en condiciones especiales. La más clásica es someter la solución a calentamiento. Si mi solución está en calentamiento, entonces el soluto puede ser contenido todavía por la solución. Ahora, yo retiro la solución de la estufa o la dejo enfriar 2 segundos, ese soluto de más enseguida precipita. Y al precipitar, enseguida nos convertimos en un sistema heterogéneo y no solución o sistema homogéneo. ¿Está claro? Entonces, solución sobresaturada, para que lo anoten y lo definan, es un sistema extremadamente inestable. ¿Bien? ¿Alguna duda con lo que les acabo de decir? ¿Se entendió eso que les dije? ¿Lo tenían presente o era algo, es algo nuevo lo que les estoy diciendo? Me interesa saber. No hay problema si es algo nuevo, ¿no? O sea, lo importante es que lo tomen como algo nuevo.
Exactamente, Martino. Solamente existe la solución sobresaturada bajo determinadas condiciones. Exactamente. Pero no hay ningún problema. O sea, yo lo que quiero es, mientras ustedes lo sepan, suficiente. Nada que yo quiero saber porque es un concepto que se presta mucho a confusión. Por eso yo quiero que lo interioricen ustedes ahora. Bueno, entonces, ¿de qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando del soluto, estuvimos hablando del solvente, estuvimos hablando de cómo el soluto interactúa con el solvente, y para ello no nos podemos basar únicamente en cuestiones cualitativas. Tenemos que definir ciertos parámetros que nos den cuenta de cuánto soluto hay en el solvente. Y para ello existen las famosas unidades de concentración, que ustedes ya tienen que ver recontra mil visto. Unas eran las unidades físicas y las otras eran las unidades químicas. Vamos a comenzar haciendo un repaso por eso. La más clásica de todas, unidad química de concentración, es la molaridad. ¿Alguien se acuerda qué es la molaridad? Molaridad, con L y R después. ¿Alguien recuerda que era la... Muy bien, son los moles de soluto que hay en litros de solución. Y precisamente, si ustedes ven, por ejemplo, una definición 3 molar, ¿a qué está haciendo referencia ese 3 molar? Molar mayúscula. Hay que hay 3 moles de soluto contenidos en ¿cuánto? En 1 litro de solución. Exactamente, en 1 litro de solución. Bien. Después tenemos la molalidad, que es L y L. ¿A qué hace referencia la molalidad? Fíjense que la simbolizamos con M minúscula. Son los moles de soluto por kilogramo de disolvente. Bien, y acá vamos a hacer una diferencia y quiero que ustedes la noten. La molalidad es la única unidad de concentración que relaciona soluto-solvente. Las otras, ya vamos a seguir viendo, relacionan soluto-solución. En cambio, la molalidad relaciona soluto, solvente o disolvente. Si yo les digo solución 3 molal, ¿qué significa? 3 molal, 3M minúscula. ¿Qué significa? Que hay 3 moles de soluto por cada kilogramo de disolvente. ¿Bien? Perfecto, por cada kilogramo de disolvente. 3 molar, ¿qué es? 3 molar. ¿Qué será 3 molar? Moles de soluto por litro de solución. Perfecto. Me preguntan acá, ¿disolvente y solvente es lo mismo? Sí, es indistinto. Decir disolvente o solvente, sí. Sí, sí. Después tenemos fracción molar. ¿Dónde más habíamos hablado de fracción molar? ¿Dónde más habíamos trabajado con fracción molar? En los gases, ¿sí o no? Las presiones parciales de los gases, perfecto. Nos servía para tener una idea de las presiones parciales. Bien. ¿Y a qué habíamos dicho que eran las fracciones molares? ¿Qué les suena que son las fracciones molares? En los gases, ¿qué decíamos que eran? Eran los moldes de un gas individual dividido en los moles totales. Bien, me daba una idea de qué participación tenía ese gas en la mezcla. Lo mismo pasa en soluciones. La fracción molar me da una idea de la participación de la especie en la solución. La única diferencia, ¿cuál sería? En los gases, yo puedo hablar de una gran variedad, puedo hablar de mezclas gaseosas que tienen muchos componentes. En una solución, ¿cuántos componentes tengo nada más? El soluto y el solvente. Por lo tanto, tendré fracción molar del soluto y fracción molar del disolvente. ¿A qué sería igual la fracción molar del soluto? Fíjense, moles de soluto dividido moles de soluto más moles de disolvente. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Fracción molar del disolvente, ¿qué será? Lo vamos a agrandar un poco.
Fracción molar del disolvente, ¿qué será? Moles de disolvente sobre moles de soluto más moles de disolvente. Sumatoria de fracciones molares igual a 1. ¿Quién siempre tendrá la mayor fracción molar? ¿Quién siempre tendrá la mayor fracción molar? El disolvente, exactamente, porque acuérdense que es la especie que se encuentra en mayor proporción, pero siempre la sumatoria de ambas tiene que ser igual a 1. Exactamente. Bueno, ¿qué vimos entonces? Fracciones molares, molaridad y molalidad como unidades químicas. También tenemos las unidades físicas. ¿Cuáles vieron en la parte teórica? Quiero que repasen y se vayan articulando teórico con práctico. ¿Cuáles vieron en la parte teórica? La densidad, bueno, ahí les voy a decir algo sobre la densidad. Ya les voy a decir algo sobre la densidad. Pero otra más, porcentaje, peso en peso. Vamos a ampliar. Porcentaje, peso en peso. Entalpía es una magnitud y hace referencia al calor en una reacción, que eso lo vamos a ver en termodinámica. Pero no es una unidad, pero es una magnitud que también tenemos acá del H de disolución, eso sí. Pero no hace a unidad de concentración, Martín. Las unidades de concentración física, chicos, son, por ejemplo, porcentaje peso en peso, porcentaje volumen en volumen y porcentaje peso en volumen. ¿Bien? Me dice Manuel que no han visto tanto, perfecto, no hay ningún problema. Ahora yo les voy a ir comentando. ¿Qué será esto de porcentaje peso en peso? Fíjense bien lo que les voy a decir. Porcentaje de peso en peso hace referencia a la masa de soluto. A lo mejor no está tan en claro como dice acá, así que vayan siguiendo lo que yo les digo. Es la masa de soluto que hay cada 100 gramos de solución. ¿Bien? Porcentaje, peso en peso, anotenlo así, es la masa de soluto que hay cada 100 gramos de solución. Por lo tanto, si yo les digo 30% peso en peso, lo que les estoy diciendo es que hay 30 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Eso es porcentaje peso en peso. Y les tengo que decir algo más, como ustedes ya me conocen desde marzo, yo, como ustedes sabrán, no estoy tan de acuerdo que se llame peso en pesos. Por supuesto que no voy a venir a discutir algo que está establecido hace 20.000 años por muchas personas más grandes y demás, más estudiadas, pero en realidad nosotros acá no estamos trabajando con peso, estamos trabajando con masa, ¿se entiende? El peso es una fuerza. Entonces esas cuestiones ahí del lenguaje siempre van a estar presentes y yo siempre me voy a mostrar en rebeldía, digamos, respecto a eso, porque no es que estamos hablando, en todo caso sería porcentaje más en masa, así sería más correcto. Pero bueno, es para que entiendan que estamos haciendo referencia a la masa. Porcentaje peso en peso, en realidad hace referencia a la masa de soluto por cada 100 gramos de solución. También tenemos el porcentaje volumen en volumen. Porcentaje volumen en volumen. ¿A qué hace referencia el volumen en volumen? A el volumen de soluto que hay cada 100 mililitros de solución. 100 mililitros de solución. O sea, anótenlo bien. Volumen de soluto cada 100 mililitros de solución. Si yo les digo que tengo una solución 50% peso en volumen, ¿qué significa eso? 50% peso en volumen, ¿qué significa? ¿Alguien se anima? Que tengo 50, ¿qué les dije recién? ¿Peso en volumen o volumen en volumen? No me acuerdo. Acá se dije peso en volumen o volumen. Le dije peso en volumen. Bien, genial, muchas gracias. Si tengo 50% peso en volumen, muy bien, son 50 gramos de soluto cada 100, acuérdense, cada 100 mililitros de solución. Bien. Y si ahora tengo 54% volumen en volumen, 54% volumen en volumen. ¿Qué significa eso? 54% volumen en volumen, muy bien, son 54 mililitros de soluto
cada 100 mililitros de solución. No se confundan los 100 con los miles, chicos. ¿Estamos? Mucho cuidado con eso. Todo lo que es porcentaje, como el término lo está diciendo, hace referencia siempre a cada 100. Por eso peso en peso, volumen en volumen, peso en volumen, son todos porcentajes, es la cantidad que ustedes tienen cada 100. Será cada 100 gramos o cada 100 mililitros, pero siempre es cada 100. ¿Quién me relacionaba cada 1000 mililitros de solución? ¿Quién será? Cada 1000 mililitros de solución. Muy bien, la molaridad, porque hacía referencia a 1 litro de solución. Es la molaridad. Perfecto. Y acá, bueno, vamos a achicar un poco esto y vamos a ir al ejercicio acá. Y acá creo que Manuel me había dicho de la densidad. Bien, yo la densidad no la veo como una unidad de concentración. Yo la densidad la veo directamente como una propiedad de la solución. ¿Qué es la densidad de la solución? Que no está acá, pero ya la vamos a utilizar en los ejercicios. La densidad es la masa de la solución dividida el volumen de la solución. ¿Bien? ¿Quién no está participando en ningún momento en el cálculo de la densidad? ¿Quién no aparece? Ni el soluto, ni el solvente. Aparece solución y solución. Entonces es una propiedad que es directamente propia de la solución. Vaya la redundancia, propiedad y propia. Pero es de la solución. No es una unidad de concentración. ¿Bien? Unidades de concentración, repasemos. Unidades químicas. Molaridad, molalidad y fracciones molares. Unidades físicas, porcentaje de peso en volumen y volumen en volumen. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, vamos a empezar con ejercicios. ¿Alguna duda? Vamos a ir a ejercicios entonces. Vamos a hacer el ejercicio 7, creo que es este. Ah, no, el 5 vamos a hacer. No sé si es el mismo, sí. Bueno, acá vamos a trabajar con la densidad, fíjense. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 5. Nos dice el enunciado. Disculpen estas marcas, son, bueno, como les dije, cosas que vamos modificando. Normalidad, no sé si alguien viene de un colegio técnico o de algún polimodal en ciencias naturales, alimentos o los que son de técnicos de técnico químico o de técnico en alimentos. Normalidad lo deben haber visto, nosotros lo vamos a ver cuando hagamos electroquímica. Ahí vamos a ver una unidad de concentración más, que es la normalidad, pero por el momento no lo vamos a utilizar. Así que si en su guía o tienen alguna guía vieja y aparece normalidad, hagan de cuenta que no está y trabajamos solamente con la molaridad. Les aviso por si alguno tiene alguna guía vieja impresa o algún archivo viejo y descargado. Ejercicio 5. Se dispone de una solución, haría falta decir acá, una solución de ácido nítrico de 70% de riqueza y cuya densidad, no les voy a decir bien, y cuya densidad es de 1,42 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una solución. Lo voy a anotar esa para que se dispone de una solución de ácido nítrico. 70% de riqueza, cuando diga 70% de riqueza o de pureza en un examen, eso hace directamente referencia a peso en peso. ¿Bien? Entonces tenemos solución al 70%, peso en peso, y densidad 1,42 gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. Gramos de solución, centímetros cúbicos de solución. Esto es lo que tenemos acá. Y nos dice, ¿cuántos centímetros cúbicos de este ácido, será necesario extraer para preparar 300 centímetros cúbicos de una disolución de concentración 2,5 molar? Bueno, acá ustedes se tienen que imaginar que están en el laboratorio de algún modo y tienen que hacer lo siguiente. Esto es un matraz volumétrico, ya lo vamos a ver cuando hagamos prácticos de laboratorio. Tienen un matraz y en ese matraz tienen ácido nítrico al 70% peso en peso. Esto es concentrado, así que acá tienen que utilizar guantes, gafas y bajo campana
porque los gases que libera el ácido nítrico son extremadamente corrosivos y nocivos para las fosas nasales y las mucosas de los ojos. A mí me pasó en carne propia por manipular y no haber visto bien la etiqueta y bueno, entonces bueno, por eso les digo, sé lo que es el ácido nítrico. Entonces, mucho cuidado. Ustedes en el laboratorio van a tener esta solución ya preparada, ¿bien? Que también nosotros ya vamos a ver cómo se preparan las soluciones. Y de esta misma solución, yo quiero preparar una nueva solución, ¿bien? De esta misma solución quiero preparar una nueva. Y lo que me preguntan es, ¿cuánto volumen habrá que extraer de acá, de esta solución, para preparar una nueva solución que tenga esa concentración que está acá, 2,5 molar, y a su vez que sean 300 mililitros? Yo quiero preparar 300 mililitros, 2,5 molar. Entonces, bueno, vamos primero a ver lo que quiero y ver cuánto me hace falta. Entonces, empecemos. Yo quiero que mi solución tenga una concentración de 2,5 molar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa 2,5 molar? 2,5 moles de soluto en un litro de solución. Perfecto, eso es lo que yo quiero. Que haya 2,5 moles de ácido nítrico soluto cada 1000 mililitros de solución o un litro de solución. Perfecto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Solución de ácido nítrico quiere decir que yo voy a tener soluto ácido nítrico, solvente agua. Solución es ácido nítrico agua. ¿Se entiende ese concepto? Cuando yo digo solución de ácido nítrico, es ácido nítrico, es mi soluto, en agua. Por eso es solución de ácido nítrico. ¿Me siguen con eso? Ese concepto quiero que esté. ¿Me van siguiendo? Bien. 2,5 molar, como bien dijeron ustedes, quiere decir que tiene que haber 2,5 moles de mi soluto, que es el ácido nítrico, cada un litro o 1000 mililitros de solución. La pregunta es, ¿yo quiero preparar un litro o quiero preparar menos? Muy bien, quiero preparar menos. ¿Cuánto quiero preparar yo de mi solución? Quiero preparar 300 mililitros. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a decir? Si 2,5 moles de ácido nítrico tienen que estar en 1000 mililitros de solución, en los 300 mililitros de solución que yo tengo que preparar, voy a necesitar 0,75 moles de mi soluto ácido nítrico. ¿Qué quiere decir eso? Si un mol de ácido nítrico son 63 gramos, los 0,75 que yo necesito son 47,25 gramos de ácido nítrico por regla de 3 y por masa molar. Ahora, ¿de dónde voy a sacar yo los 47 gramos de ácido nítrico para preparar esta solución? ¿De dónde los voy a sacar? Yo necesito agregar acá 47 gramos de ácido nítrico. Para agregarlos, agregarle agua y formar mi solución de 2,5 molar. Exacto. Son los 47 gramos de ácido nítrico que yo quiero agregar acá, los tengo que sacar de mi solución de partida. Y ahora yo les pregunto, si yo de acá tengo que sacar, mejor dicho, si yo de acá tengo que introducir 47 gramos, los tengo que sacar de acá. Cuando yo abra ese tapón, vierta lo que hay acá, lo vierta acá. ¿Yo estoy virtiendo moles? ¿Estoy virtiendo gramos? ¿O qué estoy virtiendo? Entonces, ustedes abren el tapón, imagínense en el laboratorio, abren ese tapón, toman un recipiente, lo ponen en un vaso y de ese vaso lo llevan acá. ¿Qué magnitud física están manipulando? Están manipulando gramos, están manipulando moles, están manipulando litros, están manipulando volumen. Exacto, están manipulando volumen. Perfecto. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes? Ustedes ya saben que necesitan 47 gramos de ácido nítrico. ¿Bien? Necesitan 47 gramos de ácido nítrico y tienen que introducirlos acá y los tienen que sacar de acá. Pero bien, como me dijeron ustedes no van a tomar gramos de acá. Ustedes de acá van a tomar volumen, van a utilizar una pipeta, van a utilizar un vaso precipitados. Y esos instrumentos sirven para manipular volumen. Entonces, el cálculo que tendrían que hacer ahora es ver en qué volumen de esta solución están contenidos
47 gramos de ácido. Y entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿En qué volumen de esta solución hay 47 gramos de ácido para después llevarlos a la nueva solución? ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? ¿Qué conozco yo de mi solución de partida? ¿Qué conozco yo de mi solución de partida? Conozco su concentración peso en peso. ¿Qué significa este peso en peso acá y esa densidad? ¿Qué significa el peso en peso? ¿Qué significa el peso en 70% de peso en peso? ¿Qué quiere decir? Que hay 70 gramos de ácido nítrico cada 100 gramos de solución. Perfecto. Eso es lo que me está diciendo el 70% de peso en peso. Ahora, ¿cuánto quería sacar yo de acá? ¿Quería sacar 70 gramos? ¿Cuánto quería sacar? 47. Quería sacar menos. Entonces, ¿qué voy a decir? Si 70 gramos de ácido están cada 100 gramos de solución, ¿bien? Los 47 gramos de ácido que yo necesito están en 67,5 gramos de solución, ¿sí o no? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer ahora? Ya fuimos desde, fíjense, fuimos desde la masa que yo necesito de soluto a la masa de solución que yo necesito sacar de acá. Pero lo mismo les pregunto ahora. Cuando ustedes abran esta tapa y lleven esto a un vaso o lleven esto a una pipeta y trasvasen, ¿están trasvasando masa o qué están trasvasando? Volumen. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso a hacer ahora? Esa masa de solución, convertirla en volumen de solución. ¿Cómo harían para convertir masa de solución en volumen de solución? Lo tengo que relacionar con la densidad. Perfecto. Ya que tenemos dos opciones, yo les comento que a mi criterio prefiero hacerlo con la regla de 3 antes que despejando con la formulita, pero es lo mismo. ¿Cómo sería la regla de 3? ¿Qué significa esta densidad de solución de 1,42? Significa que yo tengo 1,42 gramos de solución por cada 1 mililitro de solución. ¿Me siguen? Eso es lo que me dice la regla de 3 centímetros cúbicos, además de mililitros. 1,42 gramos de solución, esta lo vamos a hacer, lo voy a escribir acá. 1,42 gramos de solución está cada 1 mililitro de solución. ¿Cuánto dijimos de solución que necesitamos? Lo que hice antes el cálculo con el peso en peso. 67,5 gramos de solución. Entonces, 67,5 gramos de solución estarán en X. Hagan esa cuenta y díganme cuánto les da. 67,5 dividido 1,42. 47,36 mililitros de solución. Perfecto. Entonces, quiere decir, vamos, si coincide la respuesta, sí, aproximadamente coincide. Genial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo de este primer matraz tengo que tomar aproximadamente 47 mililitros con una propipeta, con un vaso de precipitados, con una probeta, como ustedes quieran, aunque lo más exacto sería utilizar una propipeta, ya lo vamos a ver cuando hagamos los prácticos de laboratorio, con una propipeta y varias mediciones, tomo 47 mililitros, los llevo a este nuevo matraz, le agrego agua y de ese modo completo mi solución de 2,5 molar. ¿Y qué certeza tengo que tener yo? Si hice bien los cálculos, yo tengo que tener la certeza de que en esos 47 mililitros están contenidos los gramos de ácido soluto que yo necesito para que mi solución final tenga una concentración de 2,5 molar. Bien, de eso se trata un proceso de dilución. Dilución significa preparar una solución a partir de otra solución ya conocida. Eso es dilución. Bien, ¿alguna duda con lo que hicimos recién? Fíjense cómo relacionamos todas las unidades de concentración. ¿Alguna duda con lo que hicimos recién? Pregunten.
Bueno, acá estaba lo de la regla de tres, ¿no? Acá en la filmina está hecho despejando directamente desde la formulita. Fíjense que densidad de solución es igual a masa de solución sobre volumen de solución. Si despejamos volumen de solución, nos queda la masa, que es lo que yo necesito, sobre la densidad y obtengo la cantidad que yo quiero. Pueden hacerlo como ustedes quieran. No sé qué les queda más cómodo, hacer regla de tres o ampliar la fórmula. Como ustedes deseen, lo pueden hacer. ¿Cómo prefieren? A ver, comenten, opinen. La regla de tres, yo pienso que se entiende más haciéndolo desde la regla de tres. Porque eso ustedes lo razonan, pienso un poquito más. Bien, pero eso ya saben, tienen autonomía para resolver los ejercicios. Podemos hacer un último ejercicio hasta las 4 menos 5 que les dejé ir al teórico. Vamos a hacer el ejercicio 10 que tiene más cositas. Vamos a hacer así. Hacemos el ejercicio 10 y la semana que viene, chicos, el martes, vamos a ver directamente eh, soluciones con estequiometría y con gases. ¿Bien? Así que bueno, para que sepan y vayan repasando. Ejercicio 10 tiene bastantes pasos, así que hay que leerlos con tranquilidad. Fíjense lo que dice. De una disolución que contiene, disolución o solución es lo mismo, ¿no? De una disolución que contiene 22,4 gramos de hidróxido de potasio en 400 centímetros cúbicos, se toman 100 mililitros a los que se añaden 200 centímetros cúbicos de otra solución, 1,2 molar de la misma sustancia, y 100 centímetros cúbicos de agua. Lo veamos en un esquema. Tengo por un lado una solución de 22,4 gramos de hidróxido de potasio en 400 centímetros cúbicos. ¿Qué puedo saber de acá? De esa primera parte. ¿Qué puedo saber de acá? ¿Qué podría calcular de ahí? 22,4 hidróxido de potasio en 400 centímetros cúbicos. Acuérdense que esto es en 400 centímetros cúbicos de solución. ¿Podría haber peso en volumen? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Densidad todavía no, porque esto es masa de soluto. Peso en volumen sí. ¿Qué más? Hay una más que me está faltando. La molaridad, exacto. Puedo ver la molaridad. Porque si yo estos gramos los convierto en moles y veo cuántos moles hay por litro de solución, puedo saber cuál es la molaridad. Bien. De esa solución A, que ya después vamos a hacer la cuenta de cómo queda su concentración, tomo 100 mililitros y los llevo a este matraz. A ese mismo matraz también, ¿qué pasa? Le agrego 200 mililitros de otra solución ya hecha, de 1,2 molar de hidróxido de potasio. Acá ya nos está dando el dato de la molaridad. Y a su vez también nos están diciendo que le agregamos 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de agua. Y ejercicio que nos dice, ¿cuál es la molaridad de la solución resultante? ¿Y qué más nos pregunta acá? ¿Y cuántos gramos de soluto habrá cada 20 mililitros de solución? O sea, eso es sencillo de calcular. Y lo otro que yo les anoto acá es el volumen final en el que me queda todo. Porque si yo tomo 100 mililitros de una solución, 200 mililitros de la otra, y le agrego 100 centímetros cúbicos de agua, nos queda todo, lo disuelto acá, en 400 mililitros. Y nos pregunta qué molaridad tendrá entonces la solución resultante. ¿Cuál sería el soluto en este ejercicio, en esta solución que está acá? ¿Cuál será el soluto? Muy bien, el hidróxido de potasio, perfecto. ¿Y cuál va a ser el disolvente? Muy bien, el disolvente mío va a ser el agua, excelente. Estos 100 mililitros que yo tomo de esta solución los llevo acá. ¿Son 100 mililitros de qué? ¿De hidróxido de potasio, de agua o de solución? Veamos el enunciado lo que dice. Y una disolución que contiene 22,4 gramos de hidróxido de potasio en 400 centímetros cúbicos de disolución
se toman 100 mililitros. Entonces les voy a preguntar, estos 100 mililitros que se toman acá, que se toman de acá, que se llevan acá, ¿son de hidróxido de potasio? ¿Son de agua? ¿O son de solución? Son de solución. Son de solución de hidróxido de potasio. Exacto. Quiere decir que en estos 100 mililitros ustedes están agregando tanto hidróxido de potasio como agua. Lo mismo acá. Estos 200 mililitros que toman de la solución B. ¿Son 200 mililitros de qué? Son 200 mililitros de solución. Es decir, ¿qué están agregando acá? Están agregando hidróxido de potasio y están agregando agua. Y también ustedes, para completar, terminan agregando agua. Por lo tanto, acá que les termina quedando hidróxido de potasio y agua. ¿Estamos? Y ustedes quieren saber la molaridad de esa solución. Entonces, ¿qué será lo primero que tengo que hacer acá? Vamos a comenzar con la solución A. Primero veamos la molaridad de esa solución A. ¿Qué me está diciendo eso que tenemos acá? 22,4 gramos de hidróxido de potasio están contenidos en 400 mililitros de solución, ¿bien? Son 400 mililitros de solución o 400 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuánto tomé yo de solución para llevar a mi matraz? ¿Cuánto tomé? Tomé 100. Entonces, en esos 100 mililitros de solución tendré más o menos soluto de hidróxido de potasio. Tendré menos soluto de hidróxido de potasio, que es 5,6 gramos de hidróxido de potasio. ¿Qué hice yo con esos 5,6 gramos de hidróxido de potasio? Los convertí a moles. ¿Bien? Los convertí a moles de hidróxido de potasio. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que a este matraz yo estoy agregando 0,1 moles de hidróxido de potasio. Eso por un lado, ténganlo ahí presente. Vamos a la solución B. ¿Qué significan 1,2 molar hidróxido de potasio? Que hay 1,2 moles de hidróxido de potasio cada 1000 mililitros de solución. Ahora, ¿cuánto agregué yo a mi matraz de solución? ¿Agregué 1000 o agregué menos? Agregué menos. ¿Agregué cuánto? Agregué 200 mililitros. Entonces, si 1,2 están en 1000 mililitros de solución, en los 200 que yo estoy agregando, en realidad a mi matraz estoy haciendo llegar 0,24 moles de hidróxido de potasio. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Entonces, acá estoy haciendo llegar, ¿cuánto dijimos? 0,1. Acá estoy haciendo llegar 0,1 mol de hidróxido de potasio y acá estoy haciendo llegar 0,24 moles de hidróxido de potasio. Por lo tanto, ¿cuántos moles totales de soluto hidróxido de potasio voy a tener yo acá? La sumatoria de lo que agregué acá más lo que agregué acá. Entonces, ¿cuánto estoy agregando? 0,1 por un lado, 0,24 por el otro lado. A mi matraz yo estoy incorporando 0,34 moles de hidróxido de potasio. Y esos 0,34 moles de hidróxido de potasio, ¿en qué volumen van a estar? Esos 0,34 esos 0,34 moles de hidróxido de potasio, ¿en qué volumen van a estar? Y van a estar en la sumatoria, en los 100 que yo agregué la primera solución, en los 200 que yo agregué la segunda solución y en los 100 mililitros que agregué de agua. Quiere decir entonces que los 0,34 moles de hidróxido de potasio están en 400 mililitros de solución. ¿Lo pueden ver? Y si yo quiero saber la molaridad de la solución, tengo que ver los moles cada cuántos mililitros. Cada 1000 mililitros, exactamente. Entonces, ¿qué voy a decir? Si 0,34 moles de hidróxido de potasio están en 400 mililitros de solución, en 1000 mililitros de solución tengo 0,85 moles. O bien directamente lo escriben como 0,85 molar. Y esa es la concentración de la nueva solución que prepare. ¿Se entiende esa primera parte? Ahora vamos a la parte B. ¿Se entiende esa primera parte hasta ahí? Muy bien. ¿Qué dice el apartado B? ¿Cuántos gramos de soluto? ¿Cuál es mi soluto acá? ¿Cuál será mi soluto? Hidróxido de potasio, muy bien.
¿Cuántos gramos de soluto hay cada 20 mililitros de solución? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuántos gramos de soluto hay cada 20 mililitros de solución? ¿Qué podríamos hacer? Muy bien, puedo hacer regla de 3. Fíjense, con el dato de la molaridad, ¿qué digo? 0,85 moles está en el 1000 mililitros de solución. En los 20 que me está pidiendo el enunciado, tendré 0,017 moles de hidróxido de potasio. Esos 0,017 moles de hidróxido de potasio, usando la masa molar de potasio, los llevo a 0,95 gramos de hidróxido de potasio. Entonces, ¿cuánto hay de hidróxido de potasio cada 20 mililitros de solución? 0,95 gramos. Y eso es todo lo que tienen que hacer en el problema. ¿Estamos? No presentamos mayor complejidad, más que ir descifrando cada cuestión. Ahora yo les diría, como dato extra, que me calculen la concentración de la solución A. ¿Cómo harían para calcular ustedes la concentración de la solución A? Eso que está acá. ¿Cómo harían para calcularlo? ¿Qué concentración tiene la solución A? Porque acá no nos hizo falta ver la concentración. Directamente vimos los moles y ya está. Pero yo quiero que me digan la concentración molar de esto. La concentración molar de la solución A. ¿Qué harían? Concentración molar de solución A. ¿Qué necesitan para ver concentración molar? Muy bien, primero pasan los gramos a moles. Perfecto. ¿Y esos moles qué hacen? Bien, ¿cómo sería la cuenta? 22,4. Primero, hagan la cuenta y díganme bien. 22,4. ¿Cuántos moles de hidróxido de potasio son? El hidróxido de potasio tiene 56 gramos. Hagan la cuenta y me dicen, eso es 22,4. ¿Cuántos moles de hidróxido de potasio son? Hagan la cuenta bien y me dicen. 22,4 gramos de hidróxido de potasio. ¿Cuántos moles son? 0,4. Bien. Esos 0,4, ¿en qué volumen están? Esos 0,4 moles de hidróxido de potasio, ¿en qué volumen están? Están en 400 mililitros. Bien. Y si yo quiero saber la molaridad, ¿cómo sería la regla de 3 entonces? Si 0,4 están en 400, bien, en 1000, ¿cuántos? Bien, entonces ahí les queda 1000 por 0,4 dividido 400. ¿Y eso cuánto deja el resultado? 1. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta solución tiene concentración 1 molar. Bien, tienen 1 molar de concentración. Y ahora yo les digo lo mismo que hicimos antes. Esta solución tiene concentración 1 molar. Saco 100 mililitros. ¿Qué significa que saque 100 mililitros de solución? ¿Cuántos moles de soluto estoy sacando en esos 100 mililitros? De una concentración 1 molar. 0,1 mol. Perfecto. Porque 0,1 molar, ¿qué significa? Que hay 0,1 moles en 1000 mililitros de solución. Si yo tomo 100 mililitros de solución, quiere decir que en esos 100 mililitros de solución yo tengo 0,1 mol de mi soluto hidróxido de potasio, y es lo que estoy agregando acá, y es el cálculo que hicimos acá. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos moles de soluto hidróxido de potasio tengo acá? ¿Cuántos moles de soluto hidróxido de potasio tengo acá? Los llevo todo a un volumen final de 400, y con la sumatoria y esos 400, llevo todo a 1000 y veo la molaridad final de la solución resultante. ¿Estamos? Bueno, ¿qué ejercicios pueden hacer para la clase que viene de soluciones? Pueden hacer el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, 4, 5 ya lo hicimos, 6 lo pueden hacer, 7 lo pueden hacer, 8 no, porque es con reacción química, 9 tampoco, es con reacción química. Sí, hasta ahí, hasta el 7 pueden hacer, al 5 ya lo hicimos. 8 y 9 son con reacción química, 11 en adelante también.
y al 10 ya lo hicimos nosotros. Así que bueno, pueden hacer hasta el 7. Para la clase que viene pueden practicar con eso. O sea, estudian para la evaluación formativa del martes, que se los voy a decir bien en qué hora va a ser, y mientras tanto vayan practicando el ejercicio 7 de soluciones. Vean las grabaciones de las clases que están del año pasado. Estamos que para eso están. Está todo en el aula virtual. Cuando cambia algo de un año a otro, como ustedes ya vieron con enlaces, yo les subí las nuevas filminas y las nuevas grabaciones. Y de gases también están las nuevas filminas actualizadas. Bien, ¿alguna duda, algo que quieran consultar de la clase de hoy? La semana que viene arrancamos directamente con estequiometría y reacción química. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Bien. Bueno, chicos y chicas, vayan a descansar ahora un ratito hasta tener el teórico y nos veremos entonces la semana que viene. Cualquier novedad les estoy avisando por el aula virtual y autogestión. Que tengan buena semana, descansen y será hasta la clase que viene. Que anden bien.